continuar con otros ejemplos que van a ilustrar de nuevo. Aquí la idea es no solamente tener claro cuáles son las propiedades relevantes del espacio vectorial, sino también tener la habilidad de construir nuevos espacios a partir de espacios dados, ¿no? Tener espacios que van a tener, pues ya sea una capacidad más grande de expresar lo que nos interesa en un dado contexto o de resolver ciertos problemas particulares, dependiendo, ¿no? Pero el chiste es que desarrollemos esa capacidad de, una vez dada una estructura, poder construir nuevas estructuras a partir de ahí. Entonces, vamos a tomarnos ahora el ejemplo, creo que este era el 5. Entonces, consideren un espacio vectorial. Vamos a partir de un espacio vectorial ya dado, que le vamos a llamar BK, y sean, vamos a tomar un U y W, pero vamos a poner también sobre este mismo campo K, subespacios vectoriales de BK, ¿no? Bueno, vamos a dar un cierto conjunto, otra vez, como lo hemos venido haciendo, y vamos a ver que con las operaciones correspondientes satisface la estructura de espacio vectorial. Desde ABK y UK, WK, subespacios de aquí, vamos a definir W, bueno, ya usamos para qué el W, no vamos a ponerle otro nombre, ¿qué le ponemos? No le deje abrir, vamos a ponerle, tomamos el conjunto, vamos a tomarnos el conjunto, tomamos la intersección de U, intersección W. ¿Quién es la intersección? Pues como siempre el conjunto de intersección son todos los elementos tal que están aquí y están aquí, ¿no? Están en los dos. Tomamos su intersección B. Este conjunto es un espacio vectorial con las operaciones de BK, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el conjunto. ¿Qué conjunto? Pues el conjunto que resulta de la intersección de los dos conjuntos que le dan lugar a estos subespacios vectoriales. Y, como siempre, necesitamos las operaciones. Las operaciones son las de BK. Recuerden lo que les he dicho. Si tenemos algo que es un subconjunto dentro de una cosa que es un espacio vectorial, pues lo más fácil es probar que es un subespacio. Y claramente, pues, U intersección B está contenido en V, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues como UK es subespacio, como UK es subespacio de VK y también WK es subespacio de VK, en particular tenemos que U está contenido en V y W está contenido en V. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues que para todo elemento de U está en V y todo elemento de W está en V, y eso quiere decir que U intersección W pues también está contenido en V, ¿verdad? Entonces, si U intersección W está contenido en V y le pongo las operaciones del espacio vectorial, pues basta demostrar que cumple las propiedades de espacio vectorial. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver que se satisfacen las propiedades de espacio vectorial. Bueno, recuerden, para eso solamente necesitamos probar tres propiedades. Tenemos que probar que la suma de elementos del subespacio está en el subespacio, que el producto de un elemento del subespacio con un escalar también vuelve a estar en el subespacio, y que el cero del espacio grande también vuelve a estar en el subespacio. Entonces vamos a tomarnos dos elementos, sean U y V en U intersección W, ¿no? Y quiero ver cómo es la suma de esos dos. Entonces, si U y V están en U intersección W, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que U está en U intersección W y también V está en U intersección W, ¿no? Entonces, U más V, bueno, como esta suma es la suma de BK, entonces como U está en U y U está en W, entonces tenemos que U está en intersección, ¿no? Eso ya lo sabemos. Además de eso, V también está en los dos. Entonces, si U más V es un vector que está en esos dos, pues la suma también está en esos dos. Entonces,
si damos U y V aquí, U más V, para ver que está aquí, hay que ver que está en los dos. Entonces, como U en particular está en U, y B también está en U, y sabemos ¿qué sabemos? Sabemos que U es un subespacio vectorial. Entonces, como U es un subespacio vectorial, entonces U más V está en U, ¿verdad? Pues es un subespacio vectorial. Análogamente con W, tenemos que, como U está en W y también V está en W, entonces U más V está en W. Entonces, U más V está en W, U más V está en W, por lo tanto, U más V está en U intersección W. Y eso era lo que queríamos demostrar. Ahora, si nos tomamos un elemento en el campo, sea alfa en el campo, entonces tenemos que alfa por U, dado que U está en U y es un subespacio, U multiplicado por un escalar, pues también tiene que estar en U, ¿no? Esto pues porque U es subespacio de V. Y por otro lado, también tenemos, análogamente por la misma razón, que alfa por U está en W, ¿verdad? Entonces, alfa por U está en U, alfa por U está en W, perdón, sí, alfa por U está en U y alfa por U está en W, por lo tanto, alfa por U está en U intersección W. Finalmente, ya solamente tenemos que demostrar que el 0 también está ahí. Entonces vamos a ver que el 0 también está ahí, el 0 del espacio mayor. Entonces 3, para probar que el 0 está ahí, como U es subespacio, entonces el 0 de B tiene que estar en U, ¿verdad? Está en U. Y análogamente, el 0 de V está en W. Por lo tanto, el vector 0 de V está en U intersección W. Y ya era lo que queríamos probar. Entonces tenemos que la suma de dos vectores vuelve a estar en U intersección W, que el producto de un escalar por un vector vuelve a estar en U intersección W, y que el 0 del espacio mayor también está en U intersección W. Todo eso, ¿de dónde se sigue? Pues de que U y W son subespacios vectoriales. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque recuerden, la razón por la cual estas propiedades se mantienen es porque se van heredando. Entonces, primero, esta es como una segunda, ¿no? Es como una segunda vuelta de heredar las propiedades. Primero, las propiedades se heredan de B a U y a W, y después las propiedades de U y de W vectoriales se heredan a U intersección W, de donde U intersección W, lo podemos escribir U intersección W, desde luego esto sobre el campo K, ¿no? Sobre el campo K, es un subespacio de K. ¿Sí? ¿Perfecto? Bueno, esa es entonces una forma de generar unos. Entonces ya sabemos, la intersección de subespacios vectoriales vuelve a ser un subespacio vectorial, eso es lo que se deriva de aquí, pero no es la única manera. Hay otras maneras de generar nuevos espacios vectoriales. De nuevo, ¿qué es lo importante? Lo importante es siempre tener presente cuáles son las propiedades que aseguran que se van a seguir cumpliendo las cosas que queremos que se cumplan, ¿no? En este caso, los axiomas. Entonces, vamos a ver el ejemplo 6. Ejemplo 6. Y de nuevo, vamos primero a definir un conjunto. Vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a tomarnos un espacio vectorial. Sea BK un espacio vectorial, y en ese espacio vectorial vamos a tomarnos un conjunto que vamos a definir a partir de otros dos subespacios. Entonces, sea BK un espacio vectorial y sean UK y WK subespacios de B. ¿No? Tengo esos dos subespacios, entonces vamos a definir un conjunto. Definimos al conjunto U más W. Esta es una nueva suma, ¿no? Esa es una suma de espacios vectoriales que voy a definir en ese momento. Me va a tomar su conjunto como todos los B's en
BK, o sea, todos los vectores en el espacio grande, tales que a B lo puedo escribir como la suma de U más W para algún U en U y W en W, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es tomarme a la suma, al conjunto suma, a la suma de dos subespacios vectoriales, como todos los vectores que se pueden escribir como la suma. ¿Qué suma? La suma del espacio grande, ¿no? La suma del espacio grande de dos vectores de los espacios chicos, de los subespacios vectoriales. Entonces, tenemos que demostrar las definiciones de conjunto y con las operaciones, hay que darle sus operaciones y demostrar que es un subespacio. ¿De dónde van a ser las operaciones? Bueno, pues como es de esperarse, con las operaciones de BK. Entonces, vamos a ver que la suma está ahí. Entonces, a ver, sean U y V, vamos a tomarnos dos vectores, sean U y V en U más W. Entonces, ¿qué quiere decir que U y V estén en U más W? Quiere decir que eso siempre ayuda, ¿no? Escribir la definición. Si ya sabemos cómo se definen las cosas, pues los escribimos en términos de sus definiciones y seguramente eso es lo que nos va a ayudar a probar el resultado. Entonces, si U y V están en U más W, eso quiere decir que a U lo puedo escribir como la suma de dos elementos de aquí, ¿no? Digamos un U1 más U2, donde esta es la suma. ¿De dónde es la suma? Es la suma, en este caso, de BK, ¿no? La suma de BK porque así definimos esto de acá, definimos a ese conjunto. Entonces U es igual a eso y también V es igual, digamos, a algún B1 más B2, donde U1 y B1 están en U y U2 y B2 están en W, ¿no? O sea, los dos primeros sumandos están en U y los dos segundos sumandos están en W. Entonces, quiero ver quién es la suma. Entonces, vamos a tomarnos la suma U más V. ¿Esta suma qué suma es? Pues esta suma sí es la suma del espacio grande, pero es la suma del espacio grande que le estamos adjudicando a este nuevo subespacio, ¿no? O sea, no es la suma a cada uno de los subespacios, sino al nuevo subespacio que es U más W. Es un poco parecido al ejemplo anterior, pero esta vez no con conjuntos, sino con una operación algebraica. Entonces, ¿quién es U más V? Bueno, como U es U1 más U2, pues esto va a ser U1 más U2 más B1 más B2, ¿no? Que es B. Esa es la suma. ¿Y ahora qué hago? Bueno, recuerden, estos dos están en U y estos dos están en W y las cosas de esto tienen esta forma. Entonces, esto por la asociatividad. ¿Por qué hay asociatividad? Porque estamos con los elementos de BK y los elementos de BK pues ya son vectores en un espacio vectorial donde la suma es asociativa. Entonces, esto va a ser igual a, los puedo asociar, los puedo reacomodar, hay también conmutatividad, todo eso. Entonces, esto lo puedo escribir como U1 más B1 y más U2 más B2. Pero fíjense, U1 más B1, ¿en dónde está? Bueno, pues U1 y B1 están en U, y U es un subespacio vectorial. Entonces, como U es un subespacio vectorial, dos elementos de ese subespacio vectorial, la suma tiene que estar ahí otra vez. Entonces, esto está en U, y esto, igual, ¿no? Por el mismo argumento, U2 y B2 están en W, W es subespacio vectorial, por lo tanto, la suma de dos elementos de W también es en W, por lo tanto, esto está en W. Entonces, esto está en U, esto está en W, esa es la definición de esto de acá. Por lo tanto, U más V está en U más W. Listo, ¿no? Sí se entiende cómo va la prueba. Ahora, ¿qué tenemos que demostrar? Pues lo otro, nos tomamos un elemento en K, en nuestro campo, que es en donde estamos trabajando, sea alfa en K, y vamos a ver qué resulta de multiplicar alfa por U, ¿no? Vamos a tomarnos este U de acá, que está acá. Entonces, alfa por U, vamos a ver quién es. Alfa por U es alfa por U1 más U2, donde U1 está en U y U2 está en W. Y esto, pues que por las propiedades que tenemos del espacio vectorial grande del BK, es igual a alfa por U1 más alfa por U2, ¿verdad? Alfa por U2, y entonces, como U1 es elemento de U y U es un espacio vectorial, entonces multiplicarlo por un escalar lo deja en el mismo subespacio vectorial. Como U2 está
en W, y W es un subespacio vectorial, multiplicarlo por un escalar lo deja en el espacio vectorial. Por lo tanto, eso está en U, esto está en W, y entonces la suma de los dos va a estar en la suma de U más W. Por lo tanto, alfa por U está en U más W, ¿verdad? Y ya nada nos falta una propiedad. Nos falta una propiedad que nos dice que, 1, 2, 3, el 0, tenemos que ver que el 0 del espacio grande está en este nuevo subespacio. Y claro, ¿no? Eso es muy fácil de ver. ¿Por qué? Porque si me tomo el 0 de BK, el 0 de BK se puede escribir como la suma de dos ceros. ¿Cuáles ceros? Pues el 0, que es el vector 0 de BK, pero que en este caso me lo voy a tomar como el vector de U. Pero W también es un subespacio vectorial. Entonces el 0 de BK también es un 0 en W. Por lo tanto, el 0 está en U, el 0 está en W, y eso quiere decir que si yo puedo escribir al vector 0 de BK como la suma del vector 0 tomado en U, aunque es el mismo, ¿no? Es el mismo vector, pero ahora me lo estoy tomando en U, más la suma del vector 0 tomado en W, pues esto de acá está ¿en dónde? Pues este está en U, este está en W, por lo tanto, esto está en U más W, ¿verdad? Entonces, con esto que demostramos, pues ya hemos demostrado que la suma de estos dos vuelve a ser un subespacio vectorial. Este espacio tiene un nombre en particular. Vamos a ponerlo acá. Bueno, para no quitar, déjenme, les dejo ahí la definición. Y a esto le vamos a llamar al espacio UK más WK, a este que definimos acá, le llamamos el subespacio vectorial generado por los espacios, bueno, subespacio vectorial de BK, ¿no? Generado por U y W. ¿Ok? Entonces a ese espacio suma le vamos a llamar el espacio vectorial generado. Vamos a ver un ejemplo más, como solamente porque quiero de verdad que quede muy clara esta idea de las propiedades. Entonces es un ejemplo que ya habíamos visto para el caso de los campos, pero quiero ver qué tan pequeñito puede ser, ¿no? Para no irnos con la finta de que estas cosas son muy complicadas, ver que de hecho pueden ser bastante simples. Entonces déjenme, vamos a ver. Ya sé que sea lo último antes de pasar a las bases, a la independencia lineal. Entonces, ejemplo, ya no me acuerdo qué ejemplo era, creo que era 7, ejemplo 7. ¿Se acuerdan que vimos que un campo, una forma de mostrar un campo, es aquel que es el conjunto que tiene solamente al elemento 0, ¿no? ¿Cómo era? Pues ya saben, tenemos una suma, una multiplicación, 0 más 0 era 0, 0 por 0 era 0. Esto ya lo hemos discutido para el caso de campo, pero entonces surge la pregunta de si sobre este campo se puede construir un espacio vectorial. Y la respuesta es, pues vamos a verlo, ¿no? Entonces, BK, si definimos a BK como el conjunto que tiene un solo vector, ¿qué vector? El vector 0, porque el vector 0 tiene que ser, recuerden que va a ser un grupo abeliano, entonces tiene que tener un neutro multiplicativo, un neutro aditivo, entonces va a ser el 0. Ese va a ser mi vector. No me interesa cuál es la relación aquí, no estoy diciendo que sea una OEada o una N'ada o nada por el estilo, ¿no? O sea, es el vector 0 y ya, o sea, con eso me voy a quedar, pero claro, necesito mis operaciones, entonces vamos a definir las operaciones. El vector 0 más el vector 0 me va a dar, pues obviamente, como lo podríamos imaginar, pues el vector 0, y si multiplico el vector 0 por el escalar 0, que es este de acá, pues eso me va a dar al vector 0. Es el tipo de operación que me pide un espacio vectorial, que la suma de vectores me dé un vector y que la multiplicación de un vector por un escalar me dé un vector. Entonces ya está eso ahí. Ahora vamos a ver que se cumplen las propiedades. Ya no lo voy a hacer todo completito, pero creo que es bastante claro cómo sería. O sea, ya hasta se ve como chistoso, ¿no? Se ve como ridículo. ¿Cómo se probaría? Pues vamos a probar que es asociativo. Entonces, ¿cómo veo que es asociativo? 0 más 0 más 0 es igual a 0 más 0 más
0, etcétera, 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 ¿no? Se va a hacer lo mismo. Vamos a ver los interesantes. ¿Tiene neutro? Pues claramente tiene neutro, porque 0 más 0 es igual a 0, entonces se cumple que hay uno que al sumarlo los deja iguales. ¿Tiene inverso? También tiene inverso. ¿Por qué tiene inverso? Igual, como 0 más 0 es 0, pero 0 es el neutro, entonces 0 pues es el inverso porque me da el neutro. Además, claramente es conmutativa, 0 más 0 es igual a 0 más 0. Y entonces vienen las de espacio vectorial, pero las de espacio vectorial también se siguen de manera muy fácil, ¿no? Porque 0 por 0 más 0, así como lo tenemos, pues recuerden que esto está definido de esta manera, ¿no? Entonces esto de ahí, y es un espacio vectorial, cumple con las propiedades de espacio vectorial. Entonces, perdón, esto es un vector, entonces tenemos esta como la definición de multiplicación por un escalar, como es en los espacios vectoriales. Entonces esto pues es 0 por 0 más 0 por 0, ¿no? Y esto de acá pues es 0 y esto de acá es 0 y la suma de dos 0 es 0, ¿no? Que es lo mismo que 0 por 0, pues 0 por 0. O sea, es que ya suena así como nada más está repitiendo la misma cosa, pero el chiste es que eso se... Y la otra que sería interesante sería la octava, porque siempre nos daría nos da ese como curiosidad, ¿no? Así, ¿qué pasa? Porque no hay uno y el 1 se supone que es el neutro multiplicativo. Recuerden que la manera en la que argumenté que esto era un campo, eso es muy discutible, pero una manera de argumentar que esto es un campo es que el inverso multiplicativo, la propiedad del inverso multiplicativo lo que nos dice es que para todo elemento en el campo que sea distinto de 0, tiene que haber otro, tal que al multiplicarlo nos va a dar el neutro multiplicativo. Entonces, esa propiedad sí se satisface en este caso, en el campo, cuando el campo tiene solamente el 0, pero la razón por la que se satisface es por vacuidad, ¿no? Como no hay elementos que sean distintos de 0, porque solamente tenemos el 0, en particular no hay ninguno que tenga la propiedad de ser distinto de 0 y no tener inverso multiplicativo. Entonces, como no hay contraejemplos, y aquí se vale la ley del tercer excluido, pues eso sí es un campo. Y más o menos con el mismo razonamiento llegamos a esto de acá. Entonces, ¿quién es el neutro multiplicativo del campo? Pues es el 0. Entonces, para probar la propiedad 8 de espacio vectorial, que es que nos dé el neutro multiplicativo del campo multiplicado por el vector, por un vector cualquiera, lo deje igual, pues hay que ver quién es 0 por 0. Pero esto ya lo definimos y esto es 0. Entonces, digamos que trivialmente también se satisface la octava condición. Entonces, fíjense, ya eso ya viene siendo un espacio vectorial. Luego nos podemos hacer otras preguntas interesantes al respecto. De eso no es un espacio vectorial muy útil, pero bueno, nos deja ver que lo relevante de este asunto no es tanto quiénes son los objetos, sino qué relaciones están siendo satisfechas, ¿no? O sea, como puede ser algo complicado como las funciones, como todas las funciones que van de un conjunto en un campo, como puede ser algo tan simple como eso que acabamos de escribir, el espacio vectorial que tiene al 0. Muy bien, vamos entonces con una definición, con la definición de que es 17, es que nunca me acuerdo. Entonces, 17 y vamos a ver a independiente. Ok. Entonces vamos a partir con un espacio vectorial, sea BK un espacio vectorial, este es muy importante, ¿no? Vectorial y sea, vamos a ponerle W, un conjunto B1 hasta Bn de vectores en BK. Vamos a decir que este conjunto, hay dos formas de decirlo y ahorita se los digo. Una cosa es decir que los vectores, otra cosa es referirse al conjunto, es equivalente pero luego puede generar confusiones. Entonces decimos que W es un conjunto linealmente independiente si ninguno, y ojo, esto es muy importante, ¿no? Ahorita analizamos bien la definición, pero es importante ver que ninguno de los elementos de W puede escribirse como combinación lineal de los otros elementos de
de W. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. Eso quiere decir que si me agarro a una de estas cosas, no va a pasar, o sea, no existen, o sea, para ninguno de estos, si me agarro uno, el que sea, digamos BI, para ese BI que está aquí adentro, no existen los escalares, digamos, alfa 1 hasta alfa i menos 1, alfa i más 1, hasta alfa n, tal que a BI lo puedo escribir como combinación lineal, o sea, como alfa 1 por B1 más hasta alfa i menos 1 por B i menos 1 más alfa i más 1 más B i más 1 más alfa n por Bn. Esta combinación lineal no se puede dar, no puedo escribir a BI como combinación lineal de los demás. Ojo, no quiere decir que BI no sea combinación lineal de los elementos de W, de todos. Sí, pues combinación lineal de todos, obviamente. ¿Por qué? Pues porque a BI lo puedo escribir como 0 por B1 más 0 por B2, etcétera, 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 más 1 por BI, más hasta 0 por BN, ¿verdad? O sea, así sí lo puedo escribir, pero eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, o sea, esto de acá es escribir a BI como combinación de todos, incluido él. Lo que estoy diciendo es que el conjunto va a ser linealmente independiente si ninguno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros, del resto. O sea, tienen que estar todos los demás en esta hilera, excepto él. Esto sí es importante decirlo de manera muy clara, soy tan enfática en ello, porque luego da lugar a otras confusiones. Entonces, déjenme escribir la 18, la definición número 18, y después probamos qué tiene que ver esto con aquel clásico de probar la independencia lineal a partir de la combinación igual a 0. Vamos a verlo, ¿no? Ahorita con calma, no se desesperen, vamos a llegar ahí. Pero entonces, esa era la 17. Entonces voy a formular la 18. Usualmente se dice que un conjunto es se define linealmente dependiente y después se dice que es linealmente independiente si no es linealmente dependiente. No se los pongo nada más como negaciones porque eso puede confundir y es mejor hacerlo así bien explícito. Entonces, vamos a escribir la dependencia lineal. Ya escribimos la independencia lineal. Vamos a escribirlo. Entonces, un conjunto, otra vez, ¿no? Tenemos un espacio vectorial, como siempre, CABK, un espacio vectorial, y W, un conjunto, B1 hasta Bn, decimos que W es linealmente dependiente si existe, y esto es lo importante, ¿no? Si existe, o sea, si hay alguno de los elementos de W que tiene qué propiedad, tal que, y de nuevo, otro existencial, tal que existen, de nuevo, digamos, alfa 1 hasta alfa i menos 1, alfa i más 1 hasta alfa n, todos estos elementos en K, en el campo, tales que BI se puede escribir como combinación lineal de ellos, ¿no? Esto es como lo lógico. I menos 1, B menos I menos 1, más alfa i más 1, B i más 1, más alfa n, B, ¿no? Si existen esos de allá, entonces, eso es muy importante. Bueno, pasa lo siguiente, el enunciado es un existencial, me dice, yo tengo un conjunto, si en ese conjunto hay uno que depende linealmente del resto, el conjunto completo se dice que es linealmente dependiente. Que un vector dependa linealmente del resto solamente quiere decir que lo puedo escribir como combinación lineal de los demás. Eso está bien. Bueno, eso en particular implica que todos dependen linealmente de todos. O sea, si un vector depende linealmente del resto, todos van a depender linealmente del resto. ¿Por qué? Pues nada más porque los podemos pasar del otro lado, ¿no? Dado si tengo esta identidad, entonces en particular una cosa que puedo hacer es, pues puedo pasar este para acá restando y puedo pasar este para acá restando, ¿no? Y eso lo puedo hacer para cada uno. Entonces, si uno depende linealmente,
todos los demás dependen linealmente, pero eso no es mi punto, o sea, eso no importa, porque a mí lo que me interesa es la afirmación existencial. El conjunto es linealmente dependiente si hay un elemento de ahí adentro que se puede escribir como combinación lineal de los otros. Ya si los demás se pueden, no me importa, es una existencial. Y al revés, es linealmente independiente si ninguno de los elementos del conjunto se puede escribir como combinación lineal del resto. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Voy a dar ejemplos. Tenemos que demostrar, ¿no? A ver, proposición. Esta la voy a probar la próxima clase, que ni me acuerdo qué número es, pero la próxima clase se los digo, que dice que si el conjunto, digamos W, desde B1 hasta Bn es linealmente dependiente, entonces existen unos escalares alfa 1 hasta alfa n en el campo K, tales que yo puedo escribir el vector 0 como combinación lineal de alfa 1 por b1 más alfa n por bn, en donde al menos uno de los escalares, alfa i, es distinto de 0 para alguna i entre 1 y n, ¿ok? Entonces, vamos a probar que un conjunto es linealmente dependiente, o sea, que cada uno de sus elementos se puede escribir como combinación lineal del resto, sí y solo sí. De hecho, no sé si le puse sí y solo sí, puse entonces, pero va a ser un sí y solo sí. El próximo video lo demuestro. Sí, solo sí puedo escribir a 0 como combinación lineal, en donde al menos uno de los escalares sea distinto de 0. Recuerden, el 0 en realidad siempre se puede escribir como combinación lineal, ¿no? Pues nada más pongo a todos los escalares 0 y ya está, eso no es el asunto. El asunto es si lo puedo hacer cuando uno de ellos es distinto de 0, al menos uno, no necesariamente uno, pero al menos uno. Bueno, vamos a dejarlo aquí por el momento. La próxima clase demuestro esta proposición y pasamos ya a la parte de bases. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Bye.